Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta preciosidad de comunidad que tenemos de charlas bíblicas, a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Arrancamos un poquito tarde, hermanos, porque tenemos un poquito de lluvia y a veces cuando llueve se complica la comunicación, pero ya estamos listos. Ya por aquí veo un mensaje de nuestro hermano Alexander Porras Cascante. Saludamos a todos ustedes, queridos hermanos, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Este, pues ya, octubre, queridos hermanos, ya estamos en el mes de octubre, arrancando el mes con el día 4 y pues casi perfinándonos para un año más de transmisión. Desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en la República Mexicana, saludamos a todos nuestros queridos hermanos que están en, en esta conexión con nosotros en vivo. Saludamos a todos ustedes y también a todos, hermanos, los que nos ven de manera diferida. Les mandamos un fuertísimo abrazo y pues ya estamos aquí con todos ustedes. Como todas las semanas, saludamos a nuestros hermanos que nos oyen en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe y sus islas, en el norte de América, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en España y sus islas. También saludamos a los hermanos que nos escuchan en el interior de Europa y a todos nuestros queridos hermanos connacionales que tienen a bien conectarse con nosotros a través de todos estos medios digitales. Aquí nos saluda nuestro hermano Alexander Porras Cascante. Dice que se encuentra retransmitiendo desde Costa Rica para Verdades del Cristianismo y que ya están aquí presentes en Gracia y Justificado. Y bueno, ya está por aquí también nuestro querido y amado hermano, nuestro amado José Antonio Septién González de Cosío. ¿Cómo estás, querido hermano? Hermano, ¿cómo te va? Pues con el gusto de volverte a ver, con el enorme gusto también de estar reunido con esta, como bien la llamas, preciosa comunidad de charlas bíblicas. Y bueno, hermano, pues en gracia y justificado, dime tú qué otra cosa mejor pudiera ocurrirnos en la vida que esto. Y Nada, bueno, hermano. y con el enorme gusto de ver que muchísimos hermanos y hermanas aquí estamos igualmente en gracia y justificados. Qué bendición tan grande estar una vez más juntos este miércoles 4 de octubre y listos, hermano, para tocar una serie de temas relacionados con la justificación por la fe, que creo que serán del mayor interés de nuestros amados oyentes. Mira, saludamos también a todos aquellos que se han conectado con nosotros a través de los hermanos que retransmiten desde sus perfiles personales, como por ejemplo a este grupo de nuestro hermano Alexander Porras, Verdades del Cristianismo, a todos ustedes hermanos que nos están escuchando a través de la retransmisión. Pues un fuerte abrazo y nos sentimos muy contentos de que se reúnan con nosotros y estemos juntos en este esfuerzo porque la palabra de Dios corra y sea glorificada. Saludamos también a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, a nuestro hermano Roberto Magaldi de la Plaza de La Plata, Argentina. Muchas gracias, hermanos, por sus buenos oficios, por su irreemplazable e importantísima tarea a favor de este programa de charlas bíblicas. Y hermano, pues te regreso la palabra. Ya está también aquí nuestro querido y amado hermano Roberto Islas Montes, el jefe. Querido jefe, ¿cómo estás? En gracia y justificado, anhelando el inicio del programa por las fallas técnicas que estábamos teniendo, pero ya estamos Pues es aquí, que ya ves que hermano. la lluvia complica todo. Así es, así es. La lluvia complica todo y pues está entrando un huracán, creo, en las costas del Pacífico, en Guerrero. Hmm.
Nos Sí, vamos pues a eso tener es el algo de problema. agüita en estos días. Pues aquí nada Una más tormenta saludando a tropical. los hermanos. Adelante, Muy jefe, bien. adelante. Pues muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar. Hemos venido platicando con ustedes, pues cosas importantes desde la perspectiva bíblica, en el sentido de que hemos estado puntualizando acerca de la justificación, la declaración de justicia por medio de la fe, y hemos presentado no solamente eso, sino hemos presentado dos posturas contrarias a la justificación. Una es el Concilio de Trento con todos sus cánones y todas sus definiciones raras, a veces, a veces engorrosas, que ocultan de manera, pues, tendenciosa y como le quieran llamar ustedes, hermanos, situaciones que no se contemplan en la escritura. El asunto de la contrarreforma que vimos de la parte católica, obviamente se nota, como los hemos dicho durante los programas, el enojo y la ira que tenían en contra de, pues lo que sintieron como un ataque en contra de su institución y en contra de sus enseñanzas. Entonces, con esa ira que se cargaron y hicieron ese concilio en contra de la justificación por la fe, y como ya lo vimos, hermanos, un montón de cuestiones confusas, son es la verdad, pero que esconden eh, una cuestión, creo que es fundamental para, para poder entender todo esto, y es la cuestión que tiene que ver con el mérito humano, que está casi atrás de todos los cánones de este concilio de Trento, este mérito humano dándole siempre la posibilidad de que el hombre tenga alguna forma de poder justificarse, y esa mezcla y esa combinación de conceptos para definir justificación, que como decía nuestro hermano José, Roberto, es un clasificador, ¿verdad, hermano? Es un agrupador, decía él, es la palabra que utilizó para el concepto de la justificación. Terminando con todo esto, seguimos con otro punto que creemos también es importante, y es el aspecto de los teólogos liberales que están escribiendo sobre la nueva verdad, así le llamaron, la nueva Perspectiva. verdad o la nueva perspectiva, con respecto a la enseñanza del apóstol Pablo, y bueno, centrándose fundamentalmente en la cuestión de la justificación. Pero, ¿cómo se llama el libro hermano? La nueva verdad sobre el apóstol Pablo, ¿cómo se llama? El El de verdadero Wright, pensamiento el verdadero del apóstol Pablo. pensamiento, el verdadero pensamiento del apóstol Pablo, que pues en realidad es algo totalmente distinto, como decía Roberto, muy ecuménico, y ecuménico es pues que quieren invitar a que todo el mundo participe de esto. Yo no sé si a los musulmanes también los inviten o no, pero a los judíos creo que sí. Creo que a ellos están siendo invitados a la mesa para la nueva verdad sobre el pensamiento del apóstol Pablo. Y bueno, se los presentamos como ya les habíamos explicado anteriormente, como un recurso pedagógico para que ustedes pudieran de alguna manera eh, poner en la balanza lo que la escritura dice y lo que humanamente dicen los demás, ¿no? Son puntos importantes que hay que saber, que hay que conocer. Sí es importante tener por lo menos la referencia de estos puntos, hermanos, para que tengamos un criterio con respecto a la justificación y a todo el marco teórico conceptual que hemos venido platicando con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de otro aspecto que podíamos catalogarlo dentro de estos, pero que ahora está dentro de la propia escritura. Y bueno,
platicaremos con todos ustedes. Se me fue el hermano José Antonio. Roberto, ¿lo sigues viendo? No, ya no lo veo. Bueno, si nos escucha, para que hay que volverlo, hay que volver a hacer la conexión, querido hermano. Les comentábamos pues que tenemos un poco de lluvia y tormenta aquí en la ciudad de Querétaro, pero bueno, el hermano Roberto quería explicarles algo, hermanos. Le doy la palabra y ahorita continuamos mientras nuestro hermano ¿Me José puedes poner a mí Antonio, en pantalla solito, Armando? claro, Nada más tantito para decirles. desde luego, Miren, han estado preguntando, permítanme un segundito, me han estado preguntando, no sé si ahí se ve de cabeza o al derecho. se me hace que se ve al revés, A ver, déjame no de ver. cabeza, pero sí ¿Se ve al de revés? derecha a izquierda, Así. y se ve borrosón. Así creo que ya está bien. Ah, Es bueno, el no, Eastward, ¿verdad? ahorita ya debe de estar, déjame quito yo, ya está. ¿Así se ve al derecho o se ve bien, jefe? ¿Cómo lo ve usted? Está bien, pero se ve muy borroso. Sí, nada más para decirles cómo entrar a la plataforma, porque algunos preguntaron. Creo que ya ahorita se está viendo bien. Nada más es, para entrar a donde están los libros, ustedes tienen que tener abierto su Gmail. Su Gmail, yo aquí lo tengo, por ejemplo, este es el mío, y tener ahí en su Gmail la dirección, esa que les hemos enviado. Si alguno no la tiene, pues mándeme correo a DR Roberto Islas 2020, que se ve aquí, DR de doctor DR, y luego además Roberto Islas 2020 @gmail.com, y yo les mando el link que es a ese nada más le van a dar clic, pero tienen que estar en su Gmail, por eso algunos no han entrado, no han podido entrar, y ya les va a aparecer así. Les van a aparecer ya todos los libros, aquí están las Biblias, aquí están todos los libros católicos, los evangélicos, estas de libros de idiomas son, ustedes le dan doble clic, pues para aprender los idiomas bíblicos, ya nada más le van dando clic y ahí están, el griego clásico, el griego koiné del Nuevo Testamento, hebreo y latín, y dentro están los materiales. Si ustedes se fijan, dentro estarían los materiales, por ejemplo, para el koiné, nomás le dan clic y ya pueden ver aquí algunos libros, pues para aprender griego. En fin, están todos los materiales. Ustedes les va a aparecer así, no tienen que tener problema. Lo que sí necesitan es estar dentro de su correo. Lo voy a volver a hacer. Ustedes normalmente abren su correo, les aparece así todo el listado. Deben de tener algún correo donde esté el link. Yo lo tengo aquí, miren. Ahí está. Y solo le dan clic y ya los manda directamente. Y ahí ya están todos los libros, los materiales y todo. Ustedes ya, por ejemplo, para buscar el que les estuvimos diciendo tanto de católicos del Denzinger o el del catecismo, miren, por ejemplo, aquí está el del catecismo que vimos hace 2 semanas, pues ya aquí está, entran directamente y lo pueden abrir aquí mismo, en la pestañita de acá, lo pueden descargar para que lo tengan ustedes en su computadora. Si gustan, aquí en esta partecita le dan descargar. Los pueden descargar todos, están para descarga. Si buscan alguno de los otros católicos que hemos mencionado, pues están aquí en esta sección de los que hemos mencionado. Los evangélicos están aquí. Por ejemplo, el de Samuel Vila, que también José Antonio quería que ustedes lo tuvieran, está aquí donde dice temáticos. Hay varios, están unos muy buenos. Muy buenos, aquí están los de Grau, los de Hockeman, los de La Cueva, los que tenemos, los que tenemos. Y por acá abajo debe de estar el de, hay algunos de Stott muy buenos, y aquí está el de Vila, le dan doble clic, y este es el que José Antonio les había recomendado,
que me había encargado que lo subiera, ya está ahí. Les digo, lo pueden leer directamente aquí, sin ningún problema, está el libro completito, o lo pueden descargar aquí en esta pestañita, sin ningún problema. Entonces, nada más es porque algunos me han mandado aviso que no han podido entrar, y es porque están entrando desde un correo que no es Gmail. Entonces, si lo tienen en otro correo, mándenselo ustedes mismos a uno que tengan de Gmail, y ya ahí, pues ya nomás entran, miren, nomás le dan clic y ya entran. Bueno, eso era todo, nada más para que recordarles a algunos cómo entrar ahí. Listo, jefe. Ahora sí me escuchas, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Perfecto. Me dice el hermano José Antonio que allá por la zona donde él vive tiene muchos apagones de luz por la tormenta eléctrica que hay para allá. Entonces, en el momento en que se restablezca la señal, bueno, ya lo presentamos al Ah, hermano José ¿le habló por Antonio. teléfono o qué? Me habló por teléfono. Ahora. Entonces, él me comenta, desde la mañana me comentaba que había algunas cosas que quería puntualizar con respecto a eh, pues el impacto que ha tenido en ciertos personajes, la teología esta del nuevo pensamiento, de la nueva perspectiva del apóstol Pablo, de estos autores que mencionamos la vez pasada. Sin embargo, hermanos, a raíz de lo que hemos venido viendo con respecto a esto y con lo que ahora tenemos en la escritura y vamos a regresar a ella propiamente, porque hay algunos textos que son importantes con respecto a, a la justificación, a la declaración de justicia por medio de la fe. Y son algunos textos importantes, hermanos, que queremos citar con ustedes y queremos ir leyendo y comentando, porque están ahí, son importantes, y porque son importantes y están en la escritura, los vamos a citar y van en la misma línea de lo que hemos venido platicando con todos ustedes. Y me estoy refiriendo propiamente a textos, por ejemplo, que tenemos en Romanos 3:20, en Romanos 3:20, y que me voy a permitir darle lectura, aunque estos textos ya los hemos quizás leído en alguna ocasión, es conveniente que ahora hagamos el énfasis puntual sobre estos que ya están aquí. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento del pecado. Esto eh, Pablo lo expresa como un elemento importante y haciendo marcadamente la diferencia que la ley mosaica, es la cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, no justifica a ninguna carne. Y lo dice de manera puntual, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Y en contraste, sigue diciendo en el versículo 21 y 22, y el versículo 21 empieza con una palabra, hermanos, que en griego, en el versículo 21, la palabra en griego es nini. Aquí en Querétaro, aquí en México, algunos les decimos ninis como yo, pero este no es nini, este es nini.
Y es una palabra que tiene que ver con un aspecto temporal. Y temporal me refiero a una palabra que tiene que ver con una referencia al tiempo, una cuestión que tiene que ver con el tiempo fundamentalmente. Y la palabra nini significa pero ahora. Esta palabra, aunque es muy simple y pareciera que sí, es solamente introductoria para algunos textos y versículos, no es así, hermanos. En realidad tiene una importancia, tiene una gran significancia, porque está diciendo que hay un antes y un después. Y ese después tiene una temporalidad que empieza en el momento de que, de que el fundamento apostólico empieza a declarar de manera escrita estas cosas que al día de hoy conocemos. El pero ahora significa a partir de estos momentos, hay un nuevo orden y que el otro, el que está atrás, ya no es operante. Y dice, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, o sea, la ley ya estaba manifestada como pasado, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, y se está refiriendo propiamente a lo que prefiguraba la palabra de Dios. Dice, ¿y qué es lo que estaba atestiguado por la palabra de la ley de los profetas? Y dice, la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tiene en Cristo Jesús, a que Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Entonces, hay un presente y hay un pasado. El presente es un presente continuo hasta el día de hoy, hermanos, y el pasado es un pasado que ya acabó a partir de esta palabra que dice, pero ahora. Anteriormente, como lo dice Romanos 3:20, y es el que queremos de ahí empezar a tomar la discusión, es, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado, pero ahora, aparte de la ley, es decir, como un elemento nuevo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Y es muy importante, hermanos, que esto quede, pues por lo menos, discutido entre nosotros y entendido al final de todas estas reflexiones que hacemos, porque vemos que hay un movimiento muy fuerte con respecto a darle un valor a la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, como un elemento fundamental para la iglesia. Y aquí vemos que ese pero ahora, que es a partir de este momento, como en un presente continuo hasta el día de hoy, dicen, ¿hay algo más aparte de la ley? Y eso que es algo más alto de la ley es que se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo. Son palabras extraordinarias, porque la justicia es mediante la fe del Señor Jesucristo. Y yo checaba, Robert, ese fe de Jesucristo del versículo 22. Y bueno, no sé si ya se conectaría nuestro hermano José Antonio, creo que no. Del versículo 22. Y porque tenemos la misma expresión en el versículo 26, una expresión muy similar. Dice, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara al que es de la fe de Jesús. Nuevamente
vuelve a tener ahí un D de pertenencia, ¿sí? Es muy importante esto. Y lo tenemos en el versículo 26 también como un genitivo de pertenencia, mi Robert. Entonces, este es el elemento que queremos hacer puntual. El elemento que queremos hacer de manera muy puntual es que la ley no justifica a nadie. Y como lo vimos en Hebreos y lo hemos citado muchas veces, la ley como elemento de un primer pacto queda caduca y entra un segundo pacto, que es un pacto, como dice aquí, establecido en la cuestión de justicia mediante la fe de Jesucristo. Y como dice el versículo 26, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, y con esto apunto al pero ahora, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Qué opinas, mi Robert? Tienes toda la razón del mundo. El adversativo ahí traducido, pero ahora que dices, es Nini. Nini ahí en Nini. el 3:21, en efecto, lo dices extremadamente bien. Marca un antes y un después. Es un oponible fuerte. Se opone lo que está ocurriendo después del pero ahora contra lo que ocurrió antes. Es un adversativo fuerte, a reserva de lo que nos comente José Antonio, pero es un adversativo muy, muy fuerte. Inclusive Pablo lo remata aún más porque dice, aparte de la ley. O Uh-huh. sea, Se aparte ha de la ley. manifestado, dice. Sí, sí, sí. Se ha manifestado la justicia de Dios y luego da el testimonio atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento está ese testimonio, dice. La justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías. Para todos los que creen. No hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, todos. Por cuanto todos pecaron y todos se van a salvar exactamente de lo mismo. Pues Abraham, por ejemplo, es el padre de la fe y precisamente su fe le fue contada por justicia. No hay dos formas de salvación. Hay diferencia en cuanto al grado de revelación que ellos recibieron. No sabían nada de esto. Y nosotros, sí hay un grado enorme. Nosotros tenemos este privilegio establecido aquí en el Nuevo Testamento de la forma de revelación, pero como forma de salvación, solo es única forma de salvación, aunque ellos no supieran exactamente todo este desarrollo que Pablo tuvo el privilegio de explicarnos. Siendo justificados, dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno. Nada, absolutamente nada. José Antonio lo ha dicho muchas veces, claro y fuerte. Aparte de Cristo, más nada. ¿Qué nos salva? Cristo más mi aceptación, dice José Antonio, no. Y estoy completamente de acuerdo. Lo único que salva No, es Cristo más mi fe. Cristo más mi fe, no. No, Cristo más mi aceptación, que es la más popular, Armando. Yo Claro. acepté al Señor, dice la gente. Yo acepté al Señor y lo dice como si fuera una obra adicional a lo que el Señor hizo. No, es solo Cristo, ni siquiera eso, nada. El que el Señor nos permita tener algunas participaciones no le quita a Él en lo absoluto nada por el trabajo que Él hizo aquel año 30 en la cruz. Dice, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio. Esto también ya lo señalamos la vez pasada, por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Yo pienso que, no sé, los que estuvimos viendo la vez pasada, Wright, Dunn, y ¿cómo se llamaba el otro? Samuelson, ¿no? No, ¿No? Samuelson, no,
Ay, se me fue el nombre. Ellos y todos los católicos que estuvieron involucrados en el Concilio de Trento, yo no sé en verdad qué entendían por este pasaje así tan compacto, que tiene una claridad extraordinaria, porque remata. ¿Dónde está pues la jactancia? Fíjate el remate. Digo, ya ahorita que entre José Antonio que nos empiece a explicar algunas palabras, pero así nada más de primera instancia, sin entrar a fondo, ni haciendo análisis gramatical, nada más con la mera traducción, Sí. se capta en esencia el poder salvador del Señor Jesucristo y lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo. ¿Dónde está la jactancia? Es decir, no hay obra absolutamente humana que pueda ayudarle algo al Señor Jesús porque queda excluida. ¿Por cuál ley de las obras? No. Fíjense nada más los énfasis. No, de ninguna manera, sino por la ley de la fe. Entonces el pasaje, por lo menos hasta ahí, es extraordinario. Y yo no sé qué pensaba Wright y Don y el otro, no me acuerdo ahorita el nombre, cuando leían esto, pues ¿qué pensarían? O los teólogos del Concilio de Trento, que pues se supone que eran teólogos, gente preparada, ¿qué pensaban cuando leían esto? O sea, pues encontraban obras ahí para salvarse, pues no tengo la menor idea qué pasaba por su cabeza. Pero el pasaje en sí mismo, así, la mera traducción, sin hacer nada gramatical todavía, que nos explique José Antonio, es extraordinario. No sé qué piensas, Armando. No, yo quise hacer mucho énfasis en la cuestión de ese adversativo que dices, porque lo vemos en muchas partes de la escritura. Y yo quería hacer una puntualización con respecto a esa palabra que en algunas veces aparece como nin y otras aparece como niní. Y les voy a poner como ejemplo dos casitos más que son muy elocuentes en ese sentido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo tenemos en Efesios 2, aunque está regado por todos lados, hermanos, ¿eh? Tenemos esta palabra, pero ahora por muchas partes. En Efesios capítulo 2, hermanos, miren, por ejemplo, lo tenemos en Efesios 2:13. Vamos a leer el 12 y el 13. Mejor desde el 11, ¿no? Desde el 11 dice, por tanto, dice, recordad, estoy leyendo Efesios 2:12, por tanto recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo. Y al decir estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, está hablando del pasado. Y dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, los gentiles. Pero fíjense cómo dice el versículo 2:13, pero ahora, o sea, en el pasado eras extraños a la promesa, no teniendo esperanzas, no tenías a Dios en el mundo, y por otro lado, los de la circuncisión, pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos en el pasado, dice, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de la separación, la enemistad, de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresada en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz,
y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Es muy difícil dejar de leer Efesios 2, hermanos, pero lo que yo que les quería puntualizar es ese pero ahora. Dice, pero ahora, es decir, a partir de este momento, ya la ley quedó atrás, la ley quedó totalmente atrás. En este momento, ahora en Cristo, fuisteis hechos cercanos por su sangre. Ese es un ejemplo de esta palabra que se la van a encontrar en muchos lados, hermanos, cuando ustedes hagan sus lecturas de la Escritura. Y son palabras muy importantes porque definen un antes y un presente continuo, que el presente continuo es hasta el día de hoy. Que obvio, este presente continuo va a terminar cuando tengamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observen al autor de los Hebreos, hermanos. Hebreos 8. Hebreos 8. Hebreos 8, 6. Dice, pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Y dice el 7, porque si aquel primero, se regresa al pasado, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Fíjense qué importante es este texto porque tiene que ver con la ley propiamente, con el pacto, con el primer pacto, y la temporalidad aquí es muy importante. Es muy importante porque el texto bíblico por sí mismo nos habla de un presente y de un pasado. En el versículo 6 de Hebreos 8 dice, pero ahora, habiendo obtenido, pero ahora ha obtenido, perdón, un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque el primero, aquel primero, porque si aquel primero, o sea, pasado, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Y aquí, bueno, pues tiene que ver mucho esto, porque el primer pacto, este primer pacto que aquí el autor de los Hebreos refiere que es un pacto con defecto, un pacto que ya no tiene operancia, porque tiene defecto. Y bueno, en varias partes los autores bíblicos dicen que si ese primer pacto hubiera podido vivificar, entonces no hubiera habido necesidad de que el Señor Jesucristo viniera y muriera. Pero como ese primer pacto, que es un pacto de obras, tiene defecto, entonces, al tener defecto era necesario que viniera un segundo pacto. Dice, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Y bien, sigue diciendo el autor de los Hebreos y hasta el final, en el versículo 13, del final del capítulo del 8:13, y dice, al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, era un pacto de obras. Y lo que se vuelve caduco y envejece está cercano de la desaparición. Y esto no quiere decir otra cosa, hermanos, no quiere decir otra cosa más que dentro de los aspectos del plan de Dios temporales en la historia de la humanidad, Él define un primer pacto, que es el primer pacto que hace con el pueblo hebreo y previo al pueblo hebreo con Abraham y todos los que ya hemos conocido históricamente, pero ahora, a partir de Cristo, se define un nuevo pero ahora. A partir de este momento, hay un nuevo pacto que tiene mejores promesas. Y por eso claramente no pierden la oportunidad. En absoluto, principalmente el apóstol Pablo, no pierde la oportunidad en Romanos 3:20 de decir,
Romanos 3:20, decir, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él. ¿Por qué? Pues porque las obras de la ley no podían justificar a nadie porque son pacto de obras y no de gracia. Entonces, estos elementos son muy importantes, los hacemos patente en ellos y les puntualizamos, hermanos, para que ustedes vean que hay aspectos temporales. Otro de los que son muy temporales es el que tenemos en Gálatas, ¿te acuerdas, Robert? En Gálatas, que la Biblia textual, ahorita se los leo, hermanos. La Biblia permíteme tantito. Bueno, Gálatas hace énfasis en esto y ahorita te digo exactamente dónde tenemos el punto de Gálatas, creo que es el 3. Sí, es el 3:24, Robert. Vamos a leer desde el 3, ¿te parece? Sola 23. Fíjense cómo, hermanos, nuevamente hace puntualizaciones el apóstol Pablo en la escritura de elementos que tienen que tener un antes y un después. Por decirlo de esta manera, un antes era la ley, un después era la gracia, era la fe. Un antes solamente era la prefiguración de un Mesías a través de la ley de los profetas. Un después es a partir de Cristo. Y estas palabras las tenemos siempre muy presentes en la escritura y es por eso que queremos hacer énfasis en ellas. Dice el 23, dice, pero antes, estoy leyendo, hermanos, Gálatas 3:23, capítulo 3, versículo 23, pero antes que viniera la fe, nótese, antes que viniera la fe era la ley, según lo que venimos explicando. Y ahí está otra vez una palabra que apunta a un aspecto temporal. Pero antes que viniera la fe, dice, estábamos confinados. Y confinados es, pues, recluidos, encerrados. Dice, encerrados bajo la ley. Y luego viene una palabrita ahí, mi Robert, que es una palabrita que marca un fin. Dice, encerrados bajo la ley hasta la fe. Es decir, la ley se termina ¿en dónde? En la fe. Hasta la fe que iba a ser revelada. Y estamos hablando de la fe, en este caso, en la fe de Jesucristo. Fíjense cómo dice el 22, me regreso tantito, de ahí mismo. Dice, pero la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen, que era lo que estaba ahorita refiriendo nuestro querido hermano Roberto, fuera dada a los que creen. Y dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada y la fe de Jesucristo que tenemos en el versículo 22. Y luego miren, 3:24, hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Es decir, la ley tuvo una actividad ¿hasta cuándo? Hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados, ¿qué, mi brother? Justos. Y dice, y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo el tutor.
pues todos sois hijos de Dios por la medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué opinas, mi bro? No, a ver, otra vez, mi bro. Perdón, otra vez. Vuelve a arrancar. Hacía el señalamiento, ¿no me escuchaban o sí me escuchaban? Ya ni supe. Yo nada más. Ah, con razón. Hacía el señalamiento de que hay que ser cuidadosos en la lectura porque ahí cuando dice en el 3:23 y antes que viniera la fe, dice estábamos encerrados bajo la ley, ese estábamos no se refiere a gentiles. Hay que tener mucho cuidado porque los gentiles nunca estuvimos encerrados bajo la ley, solo los judíos, confinados para la fe, ahí está, sigue hablando de los judíos, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, sigue hablando de judíos, para que por medio de la fe fuésemos declarados justos también ellos, y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos, hasta ahí nos incluye, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados, ahí ya están todos, gentiles y judíos, fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Y luego aclara, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Sí, hay que tener mucho cuidadito con esos detalles tan sutiles que luego pasan desapercibidos, porque los gentiles nunca estuvimos bajo la ley, porque en el otro texto que nos leyó Armando, que fue Hebreos, dice que nosotros nunca estuvimos las promesas, nunca estuvimos bajo los pactos, nunca conocimos Efesios, esperanza. ¿Cuál fue? Hebreos, ¿no? Efesios 2, Ah, Efesios. Efesios 2. A ver, Ujú, Efesios 2, ¿2 qué? ¿No te acuerdas? Nada más 2:13. para no decirlo mal. Ah, no, 2:13, no, ¿no fue el de Hebreos? Se me hace que fue Hebreo. No, sí, es el 2:13 y Dice, al 2:13 dice Efesios, pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Mesías. el 2:12, Robert. Ah, sí, cierto, en Estabas en aquel aquel tiempo tiempo estabais. apartados de Ah, sí, Cristo. cierto. Dice, voy a leer desde el 11, dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, vean, ahí sí se dirige a nosotros. Dice, en aquel tiempo, dice el 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, Ujú. apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, de la ley, de todo. Dice, no teniendo esperanza, pues si ni siquiera sabíamos nada de eso, o sea, los gentiles que vivieron en aquel tiempo no sabían nada de eso, y sin Dios en el mundo. Vean, completamente ajenos a todo. Y el adversativo, pero ahora, en Jesús del Mesías, vosotros los gentiles, que en un tiempo estabais lejos, está resumiendo Pablo todo lo que dijo en el versículo 12 en una palabra que dice, estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Véanse el énfasis en la sangre de Cristo, en la cruz. Es impresionante cómo Pablo siempre hace referencia a ese punto. Y luego ya sigue explicando, Él fue nuestra paz, de que ambos y sus pueblos hizo uno, pero ya es una hora. Una hora. En cambio, en el que estábamos leyendo ahorita, de Gálatas, ¿qué era, Armando? Dos. Gálatas 3, Ah, Gálatas 24, 3. ¿3 qué? 24. 3:24. Dice, desde el 3:22, no, 3:23, dice, antes que viniera la fe, dice, estábamos encerrados bajo la ley. Ahí está exactamente puro judío.
estábamos encerrados bajo la ley, luego confinados para la fe que iba a ser revelada, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se habla de la fe de Abraham y la fe de otros, no en un nivel de claridad y de enseñanza como lo habla el Nuevo Testamento, a eso se refiere, a eso que iba a ser revelada. No es que no hubiera revelación de la fe, pero no en un nivel de revelación como elemento salvador. Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento sí aparece la fe, pues de ahí toma Pablo los textos, ¿no, Armando? Claro. Toma de Habacuc y toma un montón de textos que hablan de la fe, pero allá no se percibe como el núcleo central de la salvación. Aquí sí. Por eso habla de confinados para la fe, que iba a ser revelada ahora como elemento salvador. Así que, sigue hablando con los judíos, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, es decir, quien nos lleva de la mano hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuésemos declarados justos. Y ahí es nuestro tema, la justificación, la imputación de la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Que bueno, estos pasajes que tú estás citando, que me imagino que los estuviste seleccionando muy bien, Armando, pues cada uno de ellos, estoy dándome cuenta, el de Romanos, el de Gálatas, el de Hebreos, cada uno de ellos es como limón en la herida para estos sujetos, Dunn y N.T. Wright y el otro, Sanders, o cómo se llamaba, tal vez no me acuerdo. Ahorita te digo. Sanders, ¿no? Pues es el que yo decía, No, tú dijiste pero Samuelson. Sí, Samuelson, Sanders, efectivamente. Sí, ¿verdad, Sanders? Sí, Como cualquiera de que no estos, me los quiero ni cualquiera de estos pasajes es suficiente para que ellos echaran abajo todas esas locuras que están haciendo, que le llaman, ¿cómo le llaman? Nueva perspectiva sobre Pablo, ¿no? Cualquiera de los tres. la verdad sobre el pensamiento de Pablo, Sí, ese es el del libro de apóstol Wright, Pablo. el verdadero Ujú, pensamiento de Pablo. Pero en sí, en total, en conjunto, se llama Nueva Perspectiva sobre Pablo, ¿no? ujú. Pues cualquiera de los tres, digo, ya no estamos hablando de ellos, pero haciendo los comparativos de esto, pues, contra lo que dijimos de Trento y contra lo que dijimos de esa nueva perspectiva, pues, en realidad, así, como ustedes lo han visto, hermanos, no hemos entrado ni al griego, excepto por la palabra ni que nos explicó Armando, este adversativo que significa, pero ahora, nada más, pero fuera de eso, pues ahorita José Antonio no ha entrado para que nos explique a qué se refiere una u otra palabra que pudieran dar más fuerza. Pero yo quiero suponer que estos sujetos Sí, algo deben ahora de mira, saber de griego, arrancamos, ¿no? O sea, Dunn y Sanders y Wright deben de pues saber. a partir de lo que, se expresaba la semana pasada con respecto a los documentos que han escrito los libros, mi mayor duda, Robert, es si habrían leído la Biblia. Bueno, si tuvo el primero Sanders el atrevimiento de él de leer los textos griegos del siglo, de los 200 años antes y 200 años después, judíos, escritos en griego, pues yo quiero suponer que los tuvo que haber leído el Nuevo Testamento en griego para confrontarlo contra aquellos otros textos y llegar a las conclusiones que llegó, en el sentido de decir que Pablo no está discutiendo algo soteriológico, sino algo eclesiológico, es decir, algo referente a la iglesia y no a la salvación. Pues tuvo que hacer la comparación, y yo quiero suponer que hizo la comparación con los textos griegos, porque pues no veo cómo de otra forma podría haberlo hecho, porque meras traducciones pues nunca reflejan exactamente lo que el texto quiere decir, ¿no? Y miren, nosotros con las meras traducciones
podemos darnos cuenta de la fuerza de los textos que recaen sobre Cristo. Ahora imagínense si lo estuviéramos viendo directamente en el griego, ya al detalle, las expresiones, pues yo creo que tendría más fuerza. No sé cómo se les escaparon esas cosas, o si meramente fue como tú lo dijiste, Armando, algo meramente académico por salir adelante. Y pues como ocurre en estos casos en el mundo de los doctores, que cuando ya dices algo ya no te puedes desdecir porque se te cae todo el sistema que has armado, todos los seguidores, y te tildan de mentiroso y de falso, y entonces ya no te puedes desdecir. Cuando ya dices algo, tienes que mantenerte en la línea, aún a pesar de que te hayas dado cuenta después de que estás en el error, pues ya no te puedes desdecir, ya escribiste libros, ya dijiste todo, y ya los doctores, a pesar de todo, se mantienen, ¿eh? Y bueno, han de ser los seguidores Sí, de ¿verdad? ellos los que han de corregir un poquito en el futuro, como el asunto de Pelagio, ¿te acuerdas? Por eso hay unos que se llaman Sí. semipelagianos, porque corrigieron los defectos más graves de Pelagio y continuaron con la línea de Pelagio, pero ya no con todo, quitaron lo que ellos consideraron más complejo, más difícil de justificar, pero ahí siguieron, ¿no? Casi siempre ocurre eso, pero el propio Ujú. autor normalmente ya no se desdice, ya cuando dijo algo, ya ahora sí que se amoló para siempre y tiene que mantenerse firme, porque entra el desprestigio, no solo de lo que dijo, sino de todo lo que ha dicho. Y entonces para no arriesgarse eso, pues se tienen que mantener. Ya cuando dicen algo, se mantienen, se mantienen. Y yo quiero pensar bien, quiero pensar que eso le pasó a Sanders y a Dunn, y después, a lo mejor si se dieron cuenta, pues ya cómo regresarse, ya no se puede. Y entonces, pues ahí están, se agregó Wright y otros más, ¿verdad? La verdad yo no creo, hermano. Yo creo que son unos verdaderos pingos con tres, con 5 cuernos y 4 colas. Bien retorcidos. Sí, sí, Bueno, esa es otra sí, opción, puede no, ser no, que lo hayan no. hecho de mala fe. La, la verdad lo que oímos hace 8 días está muy, muy complicado en el sentido de, pues que son venenosos, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, son muy, muy, muy venenosos y tienen dentro del libro la postura de ellos frente a Lutero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo he leído, pero he leído algunos extractos y por ahí veo que, pues que citan algunos textos, con respecto, o sea, que quizás sí, a mí lo que más me sorprende es eso, yo digo, bueno, no tendrían una Biblia delante de ellos o qué pasó. Pero, así es como están las cosas. Mira, tratando de armonizar, Robert, lo que estás diciendo con respecto a que algunas cosas son para los gentiles y otras cosas son para los judíos. Nosotros arrancamos el programa del día de hoy con Romanos 3:20. ¿Sí recuerdas? Romanos. Romanos 3:20. Arrancamos el programa con Romanos, ¿no? Con Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ninguna carne se da declarada justa delante de él. Esta, ninguna carne se da declarada justa, lo único que demuestra es la inoperancia de la ley que ya leímos ahorita en Hebreos. Es decir, la inoperancia de la ley es que la ley no tenía ninguna posibilidad para justificar al hombre. Y justificarlo, declararlo justo en el sentido de lo que hemos venido hablando, de que hiciera una declaración legal sobre el hombre para que el hombre pudiera quedar presentado delante de Dios sin culpa. Bueno, porque ya dijo en el que leímos antes que la ley solo fue tutor Exactamente. para llevarnos a Cristo. Ahora, si vemos el versículo 3:19,
el versículo de 3.19, de Romanos 3.19, también es muy, muy importante porque es un texto que está ahí muy escondidito, pero que dice cosas interesantes. Por lo siguiente, dice, pero sabemos que cuanto la ley dice, es decir, todo lo que expresa la ley, dice Pablo, sabemos que cuanto la ley dice, lo habla a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, la ley, todo lo que la ley dice, lo dice para los que están en la ley. Y esto es exclusivamente ¿quién? Los judíos. Que el judaísmo, pues literalmente, hermanos, terminó en el año 70, como ya lo hemos dicho, como el último reducto, y lo acabamos de leer ahorita en el último versículo del capítulo 8, ¿no? De Hebreos, Así es. donde dice que la ley, en el último versículo, que era el versículo 13, creo, 13, ¿sí? sí. Dice, al decir nuevo pacto, ha declarado anticuado el primero. Y lo que se vuelve caduco y envejece, es decir, ya no tiene ninguna operancia, está cerca de la desaparición. Y esto lo dice el autor de los Hebreos porque pues estaba a meses de que fuera destruido el templo de Jerusalén y que se les terminara el último reducto que tenían. Y ese último reducto que tenían, pues eso era un reducto, ya estaba solamente reducido al aspecto del templo, que era donde hacían sus sacrificios, iba a quedar destruido y se les acababa todo lo que les quedaba de ese primer pacto. Y bueno, Pablo sigue diciendo, y yo no sé si con esto podamos concluir, porque aquí en Romanos no es el único lugar donde lo dice, mi Robert. Si leemos, por ejemplo, Gálatas, otra vez regresemos a Gálatas, Gálatas capítulo 2, ¿sí? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Dice Pablo, nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, es decir, judío. Dice, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Este texto va en muy, muy, muy armonía con lo que venimos leyendo en Romanos, ¿sí? Por lo que venimos leyendo en Romanos, porque además Romanos sigue enfatizando el punto, y también Gálatas, con respecto a que la ley se convierte en una ley inoperante y que no puede declarar justo a nadie. Entonces, si podemos hacer un resumen, vimos que en todo lo que Lutero presenta y que posteriormente Lutero lo presenta a través de las escrituras, es decir, son las escrituras las que le dan a Lutero esa luz para poder dar la revelación sobre la justicia, vemos que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vimos Concilio de Trento vemos una mezcolanza y una confusión impresionante que no le resuelve la vida a nadie. Y que bueno, pues ya le dedicamos muchos programas. Y hace 8 días vemos una postura de efectivamente, mi Robert, se llama E.P. Sanders, Ah, Sanders, ya ves, sí. ¿sí? E.P. Sanders, Wright, Y y el otro no me acuerdo. Y Dunn, Dunn, sí, cierto. Dunn, Sanders y Wright
presentan un rollo también muy apegado al catolicismo, donde también se presentan confusos, se presentan venenosos, se presentan muy complicados en el sentido de extremadamente liberales en su pensamiento, al atreverse a decir el verdadero pensamiento del apóstol Pablo, como si que lo demás que se hubiera dicho fuera mentira, ¿no, Robert? O no fuera Sí, verdad. sí, porque verdadero es un excluyente, es Ujú. una palabra excluyente. Y ahora presentamos otro aspecto escritural fundamentado en la palabra de Dios y en los argumentos de Pablo y del autor de los Hebreos, donde habla de la inoperancia de la ley para que pueda el hombre ser justificado a través de ella, y habla de la importancia de la fe del Señor Jesucristo para que podamos ser declarados justos. Entonces, vienen en la misma línea todos estos conceptos, hermano, nada más que este es, creo que muy importante porque apunta hacia la escritura y bueno, no sé qué más podamos decir, mi Robert. Pues nada más resaltar un punto que marcaste de Lutero. Debió de haber sido para él, en verdad, lo digo en serio, muy complicado el acercamiento a la Biblia, porque pues, él se hace doctor en teología y la forma de enseñanza en aquel tiempo era pues leer a todos, no la Biblia, estoy hablando de leer a todos los teólogos, leían a Agustín, a todos, para no mencionarlo, a Tomás de Aquino, a todos los leían y eso era lo que aprendían. No prácticamente leer la Biblia porque ese acercamiento prácticamente no lo tenían. Entonces imagínense a un sujeto como Lutero cargado con toda esa doctrina, repasando textos, buscando ahí algo y no encontrándolo. Y cuando tiene acercamiento en la escritura, Pablo le dice estas cosas que hemos leído hoy, haber aventado de su mente a todos los teólogos para quedarse con solo Biblia, fue un cambio radical y extraordinario que pues nos permite esto, nos permite leer directamente a Pablo y dialogar con Pablo y discutir con Pablo y cuestionar a Pablo desde nuestra perspectiva y hacerle preguntas, bueno, ¿y por qué esto? Y a lo mejor la respuesta está en otro de sus escritos y así. Quiero suponer que Lutero pasó por eso cuando enfrentó el Nuevo Testamento. Y por eso el cambio tan radical en él, y por eso el solo Biblia, solo Cristo, solo fe, pues ya desde La esta fe, manera se entiende claramente, pero tenía que deshacerse sola de todo escritura. esto. Pues nada más para aclarar ese puntito que mencionaste, hermano. Perfecto. Pues ya estamos sobre el final del programa, mi querido Robert. Yo creo que nuestro querido hermano José Antonio ya no se pudo conectar. Por acá sigue lloviendo. Afortunadamente no tenemos interrupción del programa, pero él sí me dijo que estaba la luz muy intermitente en su casa, que se iba y Yo me se salí venía. un momento, me sacó un Sí, momento. pero bueno, fue debido a eso, queridos hermanos, de que está entrando un huracán que la verdad es que no entra cerca de donde estamos nosotros, pero la coletita del huracán llega hasta el centro del país. Querétaro está ubicado en el centro de la República Mexicana, no tenemos costa, es semidesierto, y bueno, la coletita nos llega, pero llega a veces con tormentas eléctricas. Pero bueno, querido hermano, terminamos por el día de hoy y vamos a pasar a saludar y a ver si los hermanos tienen alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario o simplemente el hecho de que nos saluden, que nos da muchísimo gusto saber que están en contacto y al pendiente de antemano a todos los que nos han escrito y a todos los que nos ven de manera diferida y a todos los que nos ven a través de las retransmisiones. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un muy cordial saludo y que el Dios de la gloria los siga bendiciendo a todos ustedes, queridos hermanos. Entonces voy a empezar a darle lectura
a los mensajes. Está el primeritito que nos escribió, fue nuestro hermano Alexander Porras Canscante. Dice, saludos mis hermanos de Charlas Bíblicas, un gozo estar con ustedes. Les sigo desde Costa Rica, dice, y retransmitiendo desde Verdades del Cristianismo. Aquí estamos por la misericordia de Dios en gracia y justificado. Nos escribe también nuestra hermana Lucelena Muñoz Jiménez. Buenas noches, saludos desde Cali, Colombia. Dios los bendiga y dice que se encuentra en gracia y justificada también. Un fuerte abrazo para todos. Nuestro querido hermano Paco Jiménez Bruzón, saludos desde aquí, desde Lima. Dice, en gracia y justificado, saludos hermanos. Nuestra apreciada hermana María Beatriz Escampini, buenas noches, queridos hermanos, retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, agradeciendo a Dios una vez más y con mucha alegría por compartir con ustedes estas importantes enseñanzas. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, bienvenidos hermanos al chat de Charlas Bíblicas, nos escribe. María Beatriz Campini dice, muchas gracias, querido hermano Roberto Islas, muy atento por la cuestión de lo del link y eso, Robert. Ya. Dice Qué José bueno que lo hayas Guadalupe tenido. Guerra Lázaro, dice que nos saludos cordiales, un fuerte abrazo de oso, dice, para todos, el hermano, uno es rompecostillas y otro un abrazo de oso. ¿Qué les Aquí pasa a los una, carnales, Armando? sí, ¿Qué les pasa? ¿Nos quieren dejar sin huesos o qué? Bendiciones, pues sí, hermano. es el afecto fraternal. Sí. Bien, aquí nos saluda un apreciado y muy querido exalumno de hace algunos años, Juan Carlos Pérez, dice, saludos, profe. El que fue tu alumno en CESBA, ¿verdad? Eh, Saludo. Raúl Bondel, nuestro hermano Raúl Bondel dice, bendiciones, mis amados hermanos, Dios en cada uno. Quería hacerle saber que cancamureño viene del gentilicio de Cancamuré, un pueblo en estado Sucre, en Venezuela, donde me crié, y de ahí es ese adjetivo. Siga Dios usándoles, mis hermanos. Gracias, hermanos, por el comentario cultural. Ya sabemos que cancamureño es un gentilicio. Es que hace 8 días tú preguntaste si era Sí, apellido o que era gentilicio, y ya me acordé, apellido, ¿verdad? sí. ¿Cuál es el gentilicio de Querétaro, los queretanos? Sí, ¿Queretano? exactamente. Bueno, dice aquí nuestro hermano Jesús Lozada. Gracias, hermano Roberto Islas, por su tutorial. El grupo de Facebook personal dice que anoté el link en la página de Charlas Bíblicas. Ya estamos compartiendo sus libros que nos permitió descargar. Así como también dice, ya me perdí, así como también otros libros en PDF de hermanos apologistas cristianos y más materiales que también me han permitido descargar de la biblioteca virtual de ellos. Si usted gusta, me dice, y también se los comparto, solo me dice el tema de su interés, y si lo tengo, con mucho gusto. Pues si Gracias quiere, nuevamente, nuestro hermano, muchos saludos, nuestro hermano. si quiere, el hermano me manda los links de donde estén los libros. Yo los descargo y los subo, si quieren, a la biblioteca que tenemos para que estén todos en un solo lugar. Si me manda los links que dice que tiene, dice que de otras bibliotecas, pues yo veo los materiales y los descargo y los subo, si quiere, para que estén en una sola. Ahí te los encargo, hermano, si me los mandas, con todo gusto. Y si no hay problema para los que te los pasaron, bien, no hay problema conmigo tampoco. ¿Ha subido parcialmente la biblioteca, verdad? Sí, faltan más subir, Porque eran pero ahí los estoy muchísimos libros. subiendo poco a poco. Está bien. Sí, es que eran muchísimos libros. Y yo tengo un buen que no te he mandado. Sí, pues ahí ver cuándo me los mandas para subirlos Uh-huh. poco a poquito. Ahí voy, esta semana organicé todo
ya quedó un poquito mejor la página ahí donde están los libros, más ordenados ya por categorías y por nombres. Entonces ya está mejor. Esta semana hice ese trabajo, verifiqué que estuviera el de Samuel Vila, que me había encargado José Antonio, y también ya está ahí el del Catecismo Católico, que también José Antonio había prometido. Entonces ahí están ya los materiales. Si alguien no tiene el link, mándeme el correíto y yo se lo reenvío para que lo tengan. Nada más les encargo que sea de Gmail. Ya saben, mi correo es D de dedo, R, y luego otra vez otra R porque va a empezar Roberto Islas 2020 @gmail.com. Entonces, dr Roberto Islas 2020 @gmail.com, y con gusto les mando el link a los que no lo tengan. Los que ya lo tienen, pues, y alguien se los pide, pues pásenselos sin ningún problema. Yo voy a seguir subiendo materiales en cuanto los tenga. En cuanto tenga una oportunidad, los subo para que ustedes de continuo estén checando a ver qué nuevo hay, y pues tengamos todos los materiales. Son para estudio y además están en la red. Nosotros no hemos digitalizado ninguno. Todos, si ustedes los buscan por aparte, los van a encontrar. La única ventaja es que ahí ya están juntos, ¿verdad, Armando? Sí. Sí, ya están juntos ahí. Y hay buenos materiales, muy buenos. Muy, muy buenos. Ujú. Bien, seguimos con los saludos. Nos saluda nuestra apreciada hermana Yaninel Elizabeth Ortiz. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga siempre. Gracias, hermana Yanine. Nuestro hermano Jesús Lozada nos escribe y dice: páginas, grupos y perfiles personales que están retransmitiendo en vivo el programa de esta noche. Dice que la hermana Yaninel Elizabeth Ortiz, desde su perfil personal, está retransmitiendo. La hermana Lucelena Muñoz Jiménez, también desde su perfil personal. El hermano Raúl Blondel para los grupos, eventos cristianos en Venezuela, cristianos de Venezuela en el mundo, más gloria de Dios, el recobro del Señor, Iglesia de Cristo en casa, Servicio Cristiano Internacional y Edificando la Iglesia, son a los donde se encuentra el hermano retransmitiendo. Nuestro hermano Alexander Porras Cascantes, para él el grupo, dice, para el grupo Verdades del Cristianismo, también, como ya habíamos dicho, nuestra hermana María Beatriz Scampini, para Pinamar, Argentina. El hermano Jesús Lozada retransmite para la página de Sola Escritura, Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, y el grupo Teteleste en Chile. Para todos, hermanos, los que nos están viendo en la retransmisión, reciban ustedes un cordial saludo y un fuerte abrazo, hermanos. Muchas bendiciones del Señor de paz para todos ustedes, esperando que todas estas charlas bíblicas sean de su interés y edificación. Alejandro Porras Cascante dice: No, sigue confiar en el Ángel Cruz concilio. Vázquez. ¿Me brinqué a quién? Ángel Cruz. Sí, Ángel Cruz Vázquez. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muchos saludos. Su hermano Cruz Vázquez desde Venezuela. Un fuerte abrazo a nuestro hermano Cruz Vázquez y a todos nuestros queridos hermanos venezolanos que nos escuchan de manera consuetudinaria todos los miércoles. Dice aquí nuestro hermano Alexander Porras Cascante: confiar en el Concilio de Trento, de todo lo que ahí se dijo, es como confiar en el enemigo de nuestra alma para ser salvados. Así las cosas declaro. Ay, te digo, Dice, Armando, te sí, digo. Ya mejor ni te digo gracias nada, hermanos, ya sus aportes de entendiste. enseñanza. Dice nuestro hermano Elber Prada Gómez: feliz noche, hermanos, llegué tarde, pero mañana los estaré escuchando. Saludos. Un saludo, querido hermano. Dice aquí nuestro hermano Andredan Cordero Herrera, que yo supongo que es un nombre masculino, ¿verdad? Andredan. Sí, Bueno, si no me lo aclaran. Bendiciones, hermanos, desde Chile. Un gusto haberle tenido ayer con nosotros.
Ah, es Bueno, que ayer dice, pensé que estaban ustedes con los de Chile y yo me metí un ratito. Ya ves que tengo ahí una media hora. Y sí, estaba oyendo yo a José Antonio cuando entré, pensé que sí estaba José Antonio, pero no, estaban oyendo una grabación de José Antonio. Y ya ahí sí, los graban, intervine un minutito, muy, muy poco tiempo, porque ya ves que a las 9 me desconecto sí. y por eso nos están mandando saludos. Gracias, gracias. Gracias, También hermanos, para mí nuestros fue un hermanos de gusto, Chile. haber entrado, aunque sea por error ayer, pero fue un gusto. Dice nuestro hermano André Dan Cordero, dice hermano Roberto Islas y hermano Armando, quedan invitadísimos para el próximo martes. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Si Y Dios nos da nuevamente nuestro vida, hermano, ahí estaremos. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, los tengo en USB para guardar la privacidad de los hermanos que me los compartieron, hermano Roberto. Luego le hago la lista de títulos y con gusto. Dice, perfecto. yo no los guardo en la nube. Bien, hermano, está bien hecho. Nosotros tampoco, sí, Robert. Ah, pues en la nube es el Gmail, ¿verdad? Ujú. Del Drive. Sí, pero no hay nombre de nadie, ¿eh? Les digo, y todos los pueden conseguir por sí mismos si los buscan, salen todos, ¿eh? Ahí la única ventaja es que están reunidos. Es todo, no hay ninguna otra diferencia ni nada. Nosotros nunca hemos digitalizado uno de esos que estén ahí. Pues no, en realidad todos los hemos encontrado por fuera, ¿no, mi Robert? Sí, pues a veces buscando para algo y sale y pues ahí los hemos ido subiendo hay más todavía que subir, poco a poco los iré subiendo. Está bien. Pues muy bien, mi querido hermano, pues entonces daremos por concluida la charla bíblica de este martes, Miércoles. 4, perdón, miércoles, me quedé con el martes de los hermanos de Chile, de este miércoles 4 de octubre del 2023. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro del país de la República Mexicana, sus hermanos en Cristo, en gracia y justificados, Roberto Islas Montes, nuestro querido hermano José Antonio Septién, que también estuvo presente, y un servidor Armando González Basaldúa. Los saludamos y les damos las muy buenas noches. Dios los guarde, hermanos. Bendiciones.